Primer café de un nuevo lunes, el lunes de la semana en la que probablemente me haga las analíticas. No en la que tendré el resultado, pero es posible que sea la semana en la que me haga las analíticas. Por lo tanto, lo que quiera que tenga en sangre va a salir en esta semana. Así que quiero que sea una semana en la que hasta el día de las analíticas al menos pues se hagan bien los ejercicios y todo esté correcto. Em, Hoy es un pelín más tarde, ¿no? 9:30 pasadas, he dicho. Creo que voy a tratar de hacer el ejercicio por la mañana otra vez y comprobar si me sigue cansando a lo largo del día. El ejercicio por la mañana es más, es mejor. Por la tarde llegas más cansado y es verdad que ha estado funcionando lo de hacer ejercicio tarde porque he dormido mejor esta semana pasada. Eh, Empezaré con piernas porque el sábado al final no pude hacer los ejercicios, pero me ha venido bien que la semana más dura, la primera semana, bueno, tener 2 días de descanso. Me ha venido bien porque aún ahora todavía noto el cuerpo sigue recuperándose. Así que bueno, el planteamiento será hacer el paseo, hacer los ejercicios eh, y bueno, a partir de ahí tengo todo el día. Para mí solamente media horita que puedo aprovechar en cualquier momento de la tarde también como un pequeño descanso, ¿no? Para no estar toda la tarde sentado en el ordenador si es que, bueno, hay demanda de trabajo, hay demanda de cualquier cosa. Y bueno, y nada, encarar una nueva semana, ya le he perdido la cuenta, la verdad. Mañana de lunes empezamos otra semana. Vamos a empezar esta semana con los ejercicios de piernas, que fueron los últimos. Era el último bloque de ejercicios, el que tocaba para el sábado, que al final no hice, así que empezamos con él esta semana. Si llegamos al sábado, pues estupendo. Y si no, pues bueno, seguimos en este ciclo de rotación. Primero voy a hacer el paseo, 30 minutos, me lo voy a tomar como que voy a ir al gimnasio andando y luego ejercitamos las piernas. Probablemente es el programa, es el día en el que menos ejercicios hay, pero son ejercicios bastante duros. Así que bueno, vamos a empezar con fuerza. Estamos otra vez de mañana a ver cómo responde mi cuerpo a lo largo del día. Estoy a muy poquitos días, supongo, de hacerme la analítica, así que vamos a tratar de dar el máximo en estos días previos para eso. Tarde del lunes 11, empezamos nueva semana y me gustaría dejar una pequeña reflexión para el día de hoy. Y la voy a, y la voy a conectar con el tema que estuve mencionando en la reflexión de ayer domingo. Ese tema de la focalización de tu mente en pensamientos positivos y cómo, de alguna extraña manera, esos pensamientos positivos pueden condicionar tu realidad, al menos la percepción de la realidad que tienes. Y esto lo haré de cara a algo que debería de pasar esta semana, ¿no? Y me voy a ir atrás porque ayer domingo tuve un huequito y lo que llevo de día de hoy es básicamente lo que estoy haciendo. Estoy editando algunos de los vídeos que tienen que salir. A mí me viene muy bien muchas veces volver a escuchar y volver a revivir etapas pasadas de este problema. Y así puedo ver con cierta distancia cómo estuve encarando el dilema en ese momento. Y me he dado cuenta de un par de detalles curiosos que refuerzan los ejemplos que ayer ponía precisamente de cómo por
muy extraño que parezca, cuando uno focaliza la mente, ya sea en un pensamiento negativo o ya sea en un pensamiento positivo, como que parece que puede condicionar su realidad, ¿no? Haces carne tus miedos y propicias que ocurran tus deseos. E insisto, parece una cosa de magia, no creo que sea una cosa de magia, pero es cierto que es constatable. Y voy a poner dos ejemplos muy claros. He estado viendo los vídeos que estoy montando, son los de la sexta semana. La sexta semana, que fue, creo que la semana intermedia de julio. Julio en general fue un mes horrible en ese sentido, porque coincidió con la medicación del tabaco y todos los efectos que potenciaron todo lo negativo que tiene una depresión, ¿no? Y entonces me he vuelto a ver cómo lidié probablemente con la semana más dura, la semana más amarga, la semana más triste y dolorosa de todo este periodo, que fue esa sexta semana. Que empezó muy bien, por cierto. Eh, y que fue el coletazo, además, coletazo final y desgarrador de 2 semanas previas. Todo esto se vino formando 2 semanas antes, básicamente de las 4 semanas que tenía el- la medicación contra el tabaco, las 3 últimas. La primera apenas estás tomando dosis, cuando empiezas ya con la dosis fuerte es a partir de la segunda semana. Entonces, yo echando mis cálculos me doy cuenta de que el colofón final pues fue en las 2 últimas semanas, la última semana y lo que dio de sí esos días, casi una semana más, de efectos post-tratamiento. Entonces, me he vuelto a ver en esos momentos angustiosos, ¿no? Y hay un ejemplo de pensamiento negativo instalado que condiciona la realidad final. Si no os lo voy a pedir, pero si hacéis el ejercicio de mirar esos vídeos, os daréis cuenta de que hay una idea instalada en mi mente que es recurrente. Y yo no era consciente de eso en ese momento. Y estamos hablando de hace solo unas semanas, ¿eh? Y es que a mí se me había metido en la cabeza que después del, del, del tratamiento, la necesidad de fumar iba a venir de forma potente y yo no estaba seguro si iba a ser capaz de lidiar con eso. Es verdad que está en el prospecto, es decir, que no es una invención mía y no es que mi cerebro, diríamos, generase esa ansiedad. Esa ansiedad podía venir. Pero yo ya había instalado en mi cabeza una idea pesimista, que era que si venía, igual no tenía fuerza suficiente para poder lidiar contra eso. Y eso se instala, y se instala. Y al instalarse, lo que ocurre es que cuando mi cabeza reconoce ese momento, ¡ey! Está volviendo a venir esta ansiedad, yo ya estoy predispuesto a no ser capaz de enfrentarme a eso. Simplemente porque me lo he repetido un montón de veces. Es que no sé qué va a pasar, es que espero poder tener la fuerza para enfrentarme a esto, es que la duda y el miedo instalados ahí, ¿qué es lo que hacen? Que en cuanto se reconoce esa realidad, ya estoy predispuesto a no superarlo. Eso es una idea negativa instalada en tu cabeza y ese es el poder que tiene. Y la mayor parte de esto opera a nivel inconsciente. Tú en realidad estás siendo honesto, estás tratando de ser realista. Hombre, la situación en la que yo estoy, que tengo una debilidad emocional y bla, 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 que me venga una ansia, que me vengan brotes de ansiedad, esto no sé si voy a poder con ello. Y si no voy a ser capaz de poder con ello, lo más probable es que termine enganchado al tabaco otra vez. Porque ya presupones también la solución. Y yo lo he comprobado. Entre mente despejada
y ansiedad, o sea, mente despejada y fumar, y ansiedad y no fumar, prefiero la mente despejada, especialmente en este momento. Eso es una idea negativa metida en tu mente, condicionando tu realidad. Y ocurre, tu demonio se vuelve carne. Dejas el tratamiento, empiezas a tener necesidad de cigarrillo, que no es real, porque tu cuerpo lleva 2 semanas ya, o más de 2 semanas ya sin eso, y físicamente no lo necesitas, pero al final caes, porque yo caí. Yo caí. Y eso es lo que yo decía ayer, que ha pasado prácticamente con todas las cosas que he perdido. Mis libros y diríamos los recursos de mis libros, mi matrimonio. Hay un montón de cosas que se han ido porque ya previamente yo había instalado en mi cabeza la posibilidad real de que eso pasase. Pero ahora os voy a poner el ejemplo contrario, que es todavía más peculiar. En ese mismo ciclo de vídeos, yo instalo una idea fortísima que sigue presente al día de hoy, que es mi físico, lo primero, los ejercicios, la rutina de ejercicios es vital. Así que tengo que darle prioridad 1. Y en prioridad 1 no puede ir nada más. Esa es la prioridad 1. A partir de ahí empieza la prioridad 2. Y yo me mentalizo. Y además hay más de un vídeo y más de dos donde yo reafirmo esa idea. Tengo que volver al ciclo de ejercicios. Tengo que ejercitarme porque el ejercicio es primordial. El ejercicio es lo más importante. Tiene que estar en la cabeza de mis prioridades. Pum, 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 pum. Y cuando tienes una idea así, metida en la cabeza, y yo no necesitaba nada más, quiero decir, con lo que yo tenía y el programa que yo estaba teniendo había sido efectivo. Pero da la sensación, por muy mágico que esto parezca, que cuando en tu mente se instala un objetivo muy claro, firme, sin fisuras, sin dudas, sin miedos, es como si el cosmos, y vamos a llamar cosmos a esto que opera, que, que puede ser muy místico, muy mágico, o tener una explicación racional y científica que a lo mejor todavía no entendemos, o igual sí lo entendemos y se puede decir muy claramente. Dice, ya lo tienes claro. Vale, ahora te voy a facilitar las cosas. Y es en cuestión de unos días, se presentan aquí los hermanos Lara, imponen a mi disposición un montón de material de entrenamiento que ni yo contaba con eso, ni yo hubiera podido conseguir. En mi cabeza estaba cuando tenga un poco de dinero igual me compro un juego de mancuernas para poder ampliar ejercicios. Bueno, pues el juego de mancuernas me lo traen ellos. Me traen los discos y las pesas. No son para hacer grandes combinaciones, pero tengo de sobra para trabajar. Pero es que me traen una banca con barra. O sea, eso yo estaba fuera de mi capacidad. ¿Vale? Una banca con barra para poder hacer press banca y para poder hacer un montón de ejercicios de pecho de manera mucho más eficiente. Me traen una barra Z para poder hacer ejercicio de manera mucho más eficiente. De sorpresa. Y ahora os cuento. Yo no había vuelto a hablar con Fran. Fran y José se pasaron por aquí, echamos una noche, estuvimos cenando, charlando y ya no volví a tener ningún comentario más. Las pesas no son de Fran. Las pesas, todo este material es de su hermano, que curiosamente había tenido almacenado en un local que casualmente el dueño de ese local, justo en este momento, decide alquilarlo y él tiene que sacar todo eso. Y casualmente,
a él le llega la información, probablemente por parte de Fran, de que a mí me vendría muy bien ese juego de pesas y todo ese equipo. Y me lo traen. Podría habérselo dado a otra persona en cuestión de días. Es decir, si esto se dilata 2 o 3 días, igual este muchacho, pues, habla con otra persona y dice, oye, pues mételo ahí en el almacén y tal y cual. No, no, no. Todo cuadra a la perfección. Y sin que yo haya expresado la necesidad ninguna de tener que tener un equipo mejor, pero sí haber expresado claramente que voy a focalizar y que le voy a dar toda la prioridad al ejercicio, y evidentemente en tu cabeza está, cuanto mejor sea mi entrenamiento, cuanto más completo sea mi entrenamiento, mejor. Ese entrenamiento aparece. Es decir, la posibilidad de hacer eso aparece. Pero es que aparece, joder. Es que la cantidad de casualidades que tuvieron que darse en ese plazo concreto de tiempo, sin que hubiera habido ninguna demanda, ninguna petición, nada que hubiera puesto diríamos, en alerta o en esa dinámica a nadie, sino simplemente sucede, eh, es bestial, es bestial. O sea, todavía si fuera material de Frank, que tenía perfectamente claro que tal, que cual, pues igual, pero no, es del hermano. Y lo tenía ahí, llevaba años con ese material guardado. Y justo en este momento necesita sacarlo y no tiene dónde meterlo. Y justo en este momento su hermano le dice, pues mira, esto es lo que puedes hacer. Y sin decirme nada, aparecen por aquí, me traen el equipo, y es un equipo que yo llevo una semana, y lo que llevamos dándole uso, que ha revalorizado mm, mi entrenamiento en un 200 o 300%. Por cierto, tengo ahora las piernas, tengo ahora mismo las piernas, los muslos que son, porque ha tocado piernas hoy. Hoy está haciendo sentadillas con más de 25 kilos de peso encima, extra, cosa que yo no podría haber hecho. No, tenía 12 kilos con lo que me he manejado. Es decir, para que entendamos, ¿no? Un poco. Es eso, es un pensamiento positivo y bien instalado, porque yo me he dado cuenta de que justo en esos vídeos yo estoy instalando de manera muy férrea, sin fisuras, sin duda, sin miedo, un objetivo muy claro. El físico es lo primero y tiene que potenciarse al máximo. Pum, 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 pum. Casualidad, muy probablemente. Una casualidad increíblemente oportuna. También, también, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque me recuerdo también en esos vídeos teniendo dudas sobre qué me iba a decir el médico porque estaba el especialista muy cerca. Tuve buenas noticias del especialista. Es decir, o puedo decir, no tuve malas noticias. Pero yo tenía duda de qué era lo que iba a pasar. Una duda legítima, pero una duda y un miedo. Y es una duda y un miedo que estoy viendo que se está volviendo a repetir porque ahora tengo muy cerca la analítica que tendría que decirme que mis valores en sangre han mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque he hecho absolutamente todo lo necesario para que eso ocurra. Y más. He mantenido bien mi dieta, me he medicado con escrupulosidad y estoy pegándome unas palizas físicas que todos los médicos me dijeron que era esencial y que contribuiría a una mejora y a una velocidad de esa mejora descomunal. Mi propio médico de cabecera, cuando yo le planteé mi primer set de ejercicios y la idea de andar 3 kilómetros de paseo, me dijo, ¡buah! Te va a bajar las cosas, ya verás, genial, lo estás haciendo genial, eso es increíblemente bueno.
Bueno, ahora estoy con un programa todavía más duro, es verdad que llevo poco tiempo, y me hago 5 kilómetros en los paseos. Nada indica que esos valores no hayan bajado, y no hayan bajado sustancialmente y, y radicalmente. ¿Suficiente como para estar a niveles normales? No lo sé, porque es verdad que están muy altos. Soy médico, no soy médico y no sé qué capacidad tiene el cuerpo realmente para deshacerse de todo eso, si el tiempo que llevamos es suficiente o no. Pero que han tenido que bajar y han tenido que bajar de manera mm, eh, muy notable, por supuesto. Entonces no sé por qué tengo duda y no sé por qué tengo miedo. Y lo tengo, o he notado que lo tengo. Y eso es malo. Eso no ayuda. Yo tengo que ir a hacerme esta analítica y tengo que ir a ver los resultados de esta analítica con la total confianza de que hemos estado haciendo un trabajo brutal, muy duro, muy sacrificado y muy correcto. Y que la única expectativa que puedo tener es la de mejoría. Y la de una mejoría sustancial. ¿Que esto sirva para arreglar el problema? No lo sé. Especialmente la diabetes. Que, que vamos a tener que mantener esto en control y estupendo. Pero esos valores tienen que haber bajado y tienen que haber bajado de manera bestial. Y no puedo ir con otra idea en la cabeza. Porque si voy van a subir o no, es que no lo sé. Pero es que no cabe ese pensamiento. Ese tipo de pensamientos con duda no cabe. Y al final puede parecer mágico, al final puede parecer lo que sea. Pero yo ya he constatado en más de una ocasión y en más de dos que funciona, que ocurre. Pero lo interesante es que cuando te cruzas con otra persona y de alguna manera sale una conversación de este estilo y se habla de esto, hay otras personas que me han dicho, es que a mí me ha pasado igual. Es que yo igual tuve un proceso depresivo como el tuyo o estuve en no sé qué situación y he constatado que cuando tienes ese tipo de pensamientos positivos y determinantes y sin dudas y sin miedos, las cosas ocurren. Las cosas ocurren. Tu pensamiento no puede ser realista. Puede, puede sonar a este tío está como una puta cabra, se le está yendo la pinza totalmente y se va a meter una hostia contra la pared descomunal. Pero tu pensamiento, tu objetivo no puede ser realista. Si es realista, es pesimista. Sí, sí, sí. La realidad no te da grandes garantías de éxito en nada. La mayoría de las estadísticas van a estar en tu contra. Y la mayoría de las personas que han conseguido grandes éxitos en su vida, las estadísticas estaban en su contra, seguro, como las de todos. Y sin embargo ocurre. Ocurre porque alguien tiene que, o sea, a alguien le tiene que tocar la lotería, decía muchas veces mi padre, ¿no? Es decir, eh, entonces, claro, a ti no te toca nunca, pero siempre hay alguien a quien le ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que ocupar ese hueco. Ya, ya. Pero, pero en realidad funciona de esta manera, quiero decir, eh, muchas veces, ¿no? El foco, no sé si con la lotería, la verdad, pero el foco hace mucho. Y es más que probable que sea tu percepción de la realidad. Pero yo, por ejemplo, con el tema de, de los aparatos de ejercicio, realmente me quedé en plan de, ¿cómo puede ser tan oportuno esto? ¿Cómo? Que igual es eso, igual es casualidad, ¿no? Es decir, pero,
joder, justo en el momento en el que yo necesito esto, sin haberlo mencionado, solamente haberme focalizado en que voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo, tenga lo que tenga y de la manera en la que lo tenga. Es cuando aparece el refuerzo. Es cuando es como si eso, ¿no? El cosmos, la vida, como queráis plantearlo. El que sea creyente, que es Dios, me da igual. Pero en ese momento aparece justo eso que estabas necesitando. En realidad el cosmos, entre comillas, todo esto del cosmos, no te soluciona la vida. Quiero decir, no es que te resuelva las cosas, no es que yo me sienta aquí y diga, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, y mañana resulta que soy millonario, ¿no? Por algo al azar. No, coloca las cosas, te coloca las herramientas o te indica las direcciones para que eso ocurra, es decir, facilita que esas cosas que tienes en la cabeza y que quieres hacer y que no tienes duda de que vas a hacer y que tienes que hacer, ocurran. Y simplemente quería volver a constatarlo, quería volver a expresarlo, a reforzarlo en mi cabeza, porque ese es el camino, esa es la estrategia. No tener miedo, no tener fisuras, no tener dudas. Esto es lo que quiero y voy a por esto, utilizando todo lo que encuentre en mi camino que me acerque hasta ese objetivo. Todo. Y bueno, como reflexión de la tarde está bien. Y quería dejarla. Prácticamente 9 de la mañana de, del martes 12. Hoy es el día en el que tengo que pedir la cita para hacerme las analíticas. Eh, Me llamará el doctor y no recuerdo muy bien a qué hora. Creo que es como a media mañana. Tengo que comprobarlo, porque no quisiera que me pillara en mitad de los ejercicios. Entonces, bueno, una posibilidad es pasar los ejercicios a esta tarde sin problema. Eh, Nada. Ayer por la noche estuve con amigos. Otra vez volví a quedar, lo cual está animándome bastante. Me siento raro en esa posición. Es gente con la que normalmente no me juntaba. Diríamos, son amigos nuevos. Y hay un poco de sensación extraña, no por ellos, evidentemente, sino por mí. Por estar como en una situación no habitual, ¿no? No tener las conversaciones habituales, no estar con la gente habitual. Es un poco como estar viviendo otra vida, ¿no? Es una sensación un poco peculiar. Pero bueno, estuvo bien, las salidas me vienen bien, me hacen recordar también la necesidad, urgencia de disponer de un vehículo propio lo antes posible. eh, y buscar por ahí. Lo interesante es que, bueno, es un grupo peculiar porque es un grupo de veteranos del rol, y que están intentando volver a echar partidas con toda la dificultad que siendo adultos eh, pues conlleva, ¿no? De armar un pequeño grupito lo más estable posible. El rol tiene esto, ¿no? Es decir, te puedes encontrar con personas que están muy por encima de los 40 que todavía quieren reunirse y quieren echar partidas y quieren
hacer eso, ¿no? No está circunscrito solamente a la gente joven. Además, no sé, en serio, es un debate un poco estúpido a esta hora de la mañana, pero no sé si el rol sigue teniendo las comunidades que tenía en los 90. En los 90 había, aquí en Córdoba, por ejemplo, había, no me atrevería a decir cientos, pero docenas de asociaciones estructuradas como asociaciones de rol. Entonces, había muchísima gente que jugábamos a rol de manera absolutamente habitual y tal. Y yo le tengo muchísimo cariño al rol porque ha sido una trinchera para mis habilidades eh, narrativas. Yo creo que fue la verdadera trinchera, lo que realmente le dio el salto a mi narrativa. Voy a ser más específico. Yo escribía, a mí me gustaba escribir, y yo creo que lo he hecho desde edades muy tempranas. Yo me recuerdo con 12 o 13 años escribiendo libros juego, escribiendo guiones de películas, porque yo en aquella época quería ser director de cine, sin tener ni puta idea de lo que eso podía implicar. Eso, es decir, yo quería hacer películas, porque, claro, yo creo que es el formato más accesible, o era el formato más accesible de las historias en aquel momento, la televisión, y yo creo que lo que yo me estaba dando cuenta era que a mí me gustaba contar historias. Entonces hacía guiones, escribía diálogos, básicamente, ¿no? De personajes y de historias que yo quería contar y tal, que eran todas muy simples, muy sencillas y muy tontas de niño. Sin embargo, el rol, diríamos, profesionalizó eso un poquito más, porque yo me entretuve, era una afición que a mí me gustaba, era algo que a mí me gustaba hacer. Y era después de jugar una sesión de juego con los personajes, yo redactaba toda esa sesión de juego y la convertía en un relato. Un relato que luego, en la siguiente sesión, yo leía a mis compañeros de juego. Y entonces era muy interesante ver cómo todas las acciones, porque yo era bastante escrupuloso en lo que había pasado en la partida. Yo lo que hacía era añadir diálogos que no existieron, es decir, dotar a algunos encuentros y algunas cuestiones pues de una épica y de un diálogo y de una carne, como decía Luis, que no se vivieron en el momento de juego, ¿no? Entonces, yo ver la cara de mis compañeros, viendo cómo sus acciones se convertían en las acciones de un personaje, cómo sus decisiones se convertían en diálogos concretos dentro de una historia y tal, ver las caras, ¿no? En aquel momento no nos importaba el tiempo. Es decir, igual quedabas a las 4 de la tarde, por ponerte un ejemplo, en casa de alguno, y ibas a terminar de jugar a las 10 de la noche. Tenías toda la tarde. Y al día siguiente igual podías volver a juntar todo ese tiempo. Y al día siguiente igual, ¿no? Es decir, tú terminabas el cole o terminabas el insti en aquel momento más adolescente, ¿no? Y tal. Nos juntábamos, vivíamos todos muy cerca, no había problemas y tal, nos juntamos y echamos toda la tarde, prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, eh, eh, que la sesión de lectura se comiese igual una hora, ¿eh? Una hora entera de juego no le importaba a nadie, a nadie. Y de hecho, había mucha expectativa y eso me gustó, eso me gustaba mucho, ¿no? Entonces yo empecé a acostumbrarme primero a narrar, luego a meter diálogos. Era relativamente muy fácil porque el escenario estaba hecho, la situación yo no tenía que pensarla, la trama, por decirlo de alguna manera, solamente tenía que recordar lo que había pasado y pasarlo a formato escrito. Pero yo empecé a darme cuenta de que mi formato escrito llamaba la atención, que la manera que yo tenía de contar la historia, de hacer ese traspaso, ¿no?, a un formato narrativo, realmente captaba la atención. Y, y veía las caras de ellos y todo esto me gustaba mucho, ¿no? Entonces, poco a poco, eh,
aquello se fue apartando de las partidas. Y muchos de esos personajes, pues nosotros jugamos a muchos juegos, ¿eh? A muchos. Eh, eh, pero hubo un juego en concreto y una serie de personajes concretos que al final terminarían siendo simiente de Flor de Jade, ¿no? No se parecerían en nada, yo siempre lo he dicho, ¿no? Flor de Jade no es una aventura de rol pasada a novela, ni tiene el 100% de los personajes son antiguos personajes de rol, ni los que sí lo son tienen, tienen mucho que ver con aquellos. Hay que tener en cuenta que aquellos eran personajes que los manejaban críos y adolescentes y muchas veces pues hacían cosas que no eran coherentes o tenían actitudes que no eran. No era un personaje coherente, bien cimentado. Fue la idea del personaje, fue el esbozo del personaje, lo que en un futuro terminaría siendo un personaje sólido en Flor de Jade. Pero es eso, no, le tengo mucho cariño al rol porque creo que fue una trinchera inmejorable. A mí me dio ideas y herramientas y material y estímulo, una barbaridad. Entonces, bueno, yo hace más de una década que no juego a rol, pero... Y la idea de regresar un poco es como, no sé, ¿no? Es como el que decía, decía Sabina que al lugar donde has sido feliz no pretendas volver, ¿no? Y yo he sido muy feliz en el ambiente del rol, con las partidas del rol, ¿no? Y, y no sé, ¿no? Que me voy a encontrar. Es como el tipo que vuelve a ver siendo adulto una de esas películas que lo marcaron de niño y luego se encuentra pues que hay, pues no sé, fallos, esto, lo otro, ¿no? Y como que enturbia ese recuerdo que uno tenía de ese pasado bueno, ¿no? Porque lo ve con otra mirada. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero es estimulante y bueno, de alguna manera me apetecía un poco eh, compartirlo, porque es un ingrediente nuevo en todo este proceso que no sé a dónde llevará, que no sé qué papel terminará jugando, pero bueno, está ahí. Y, y ahora lo que tengo que hacer es terminarme el café, bajar abajo, mirar un poco si hay alguna noticia. Trabajo en remoto, lleva casi una semana en silencio. Deberían de estar ultimando los pagos, tampoco tengo noticia de eso. Así que, bueno, habrá que tener paciencia. Eh, si ha salido y hay más trabajos ahí postulados, pues seguirán saliendo. Solo cuestión de tiempo y paciencia. Y bueno, hoy no tengo especialmente nervios porque lo único que voy a pedirle a mi doctor es que me dé la cita para, para hacerme la analítica. Pero bueno, a ver si esa cita pues se puede encajar bien en el horario y tengo que planificar porque bueno, es un poco complicado y, y no mucho más, ver si hay alguna cosita y si no, pues prepararme para los ejercicios o ocupar esta mañana con otras cosas y dejar el entreno para esta tarde, noche, y así asegurarme de que voy a oír el teléfono, voy a poder atenderlo, no va a haber ningún problema eh, y poco más. Así que bueno, seguiremos avanzando en este martes 12. Bueno, pues ya tenemos fecha para la extracción, fecha para hacerme la analítica. Acabo de hablar con mi médico y el viernes 22 tendría que proceder a la extracción. Que es este viernes de esta semana, no el viernes de la siguiente, lo cual me da hasta 2 semanas prácticamente enteras para poder incidir
un poco más con el ejercicio y con la dieta y tratar de rascar lo que se pueda antes de tomar las muestras, lo cual no me va a venir mal. Eh, Noto que ando un poco nervioso, a pesar de todo lo que he dicho y de todos los compromisos. Tengo que reconocer que tengo algo de inquietud, ¿no? Porque me encuentro de cuando en cuando, pues pensando en eso y notando como que salgo de la concentración de lo que esté haciendo y me acuerdo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Uf, ya están aquí las analíticas, venga, ya mismo, ¿no? Y bueno, voy a tratar de mantener, diríamos, la calma durante estas 2 semanas, seguir haciendo las cosas bien, seguir haciendo los ejercicios y manteniéndome muy firme ahí, seguir cuidando especialmente en estas 2 últimas semanas la dieta y bueno, tratar de no consumir productos que pudieran ya no ser contraindicados, es decir, no estoy comiendo nada contraindicado, pero sí cosas que puedo comer, aunque sé que, pues bueno, están como fruta o el pan de espelta y tal y cual, como a fin de cuentas, pues bueno, tienen poca incidencia por la naturaleza, ¿no? La fruta entera, natural, pues tiene fibra, tal y cual, entonces no sube evidentemente los niveles de azúcar como podría subirlo un zumo, o consumirla en forma de zumo, o yo qué sé, una mermelada o cosas así. Y, y el pan de espelta, pues a fin de cuentas son harinas y las harinas son harinas con fibra, son harinas que no están muy procesadas, por tanto es un tipo de harina que puedo consumir, pero bueno, no debería de consumir mucho. Y en mi caso, pues voy a intentar no consumir nada. No hace falta que consuma ese tipo de productos en la fecha que nos queda, para ayudar en todo lo posible a que los marcadores de esas sustancias que tengo altas, pues bajen todo lo posible. ¿Va? Ese tiene que ser el objetivo. Insisto, estoy nervioso. No sé si es natural o no, o es cosa mía, que es mi propia naturaleza, pero es cierto, ¿no? Porque creo que es el primer jalón, es la primera toma de muestra, ¿no? De qué tan bien estamos haciendo las cosas, qué tan bien nos estamos enfrentando a este aspecto del problema que es la salud. Entonces, como dije estos días, voy a focalizarme, voy a mentalizarme y voy a fijar muy bien en mi cabeza que no hay ningún tipo de razón lógica para que yo piense que haya podido ir mal, no la hay. Estamos haciendo todo lo preceptivo, estamos haciendo todo lo que nos han dicho y a un nivel muy alto, especialmente el ejercicio. Yo entiendo que cuando los médicos le dicen a un paciente X, haga usted ejercicio, pues se conforman con que esa persona igual, pues no sé, ande un poco, haga algo se mueva algo más, ¿no? Porque realmente, y de hecho, en el caso de la diabetes tipo 2 ya me lo han confirmado muchas veces, se llega a ella muy fácilmente por descuidarse en los hábitos de alimentación, en los hábitos de vida. Pues que deje el sedentarismo y haga algo, con que haga algo ya es suficiente, ¿no? Yo me estoy metiendo programas de entreno fuerte y exigente y con peso, y estoy andando 5 kilómetros, que es una hora, al día un poco más de una hora, prácticamente todos los días, ¿no? Es decir, que sin ánimo de ser autocomplaciente, creo que estoy haciendo las cosas muy bien. Y creo que ese es el camino para la recuperación, que no hay otro. Así que no voy a encontrarme nada extraño en esas analíticas, pero sí me gustaría ver hasta qué punto hemos sido eficientes, ¿no? Y claro, la espera no me sienta bien. La espera no me sienta bien.
Y probablemente esos resultados no me lleguen antes de septiembre, porque luego hay que dejar como una semana o así de tiempo para que la analítica se haga, la manden al médico y entonces puedas pedir la cita con él y ver qué tal ha ido. Así que me queda prácticamente todo el mes de, de espera. Así que voy a intentar aprovecharlo. Sí, incide también el hecho de que el trabajo en remoto, que ha sido hasta la fecha el único trabajo eh, que he podido tomar de manera más o menos continuada, no puedo decir que haya sido continuado con la experiencia que tengo ahora, pero bueno, es el que tiene trazas de poder dilatarse en el tiempo y de ser constante, para efectivamente terminar dando un pequeño caudal, pequeño o grande, yo espero que sea suficiente, caudal de dinero a final de mes, pues está callado, está quieto. Eh, y voy a esforzarme por no obsesionarme con eso tampoco. Quiero decir, hace un par de semanas ni siquiera imaginaba o sospechaba que pudiera tener trabajo, que pudieran haberme llamado, que pudiera haber entrado en algún proyecto y que pudiera encarar ese trabajo. Hace solo unas semanas todavía eso estaba en duda. Hoy me estoy preocupando porque no cargan trabajo, porque no hay suficiente o el ratio o lo que sea. Tengo una candidatura que ya está confirmada, es decir, estoy dentro de un proyecto, hay un par de proyectos más que tengo en cartera, a los que me he postulado y hay bastantes posibilidades de que me llamen. Y luego hay dos trabajos fantasma por ahí que los tengo abiertos, pero que no tengo ni idea de cómo encararlos, que he pedido ayuda y que, bueno, de alguna manera estoy esperando también que esa ayuda llegue. Pero bueno, tampoco es algo que yo pueda o deba, desde el punto de vista ético y razonable, pues pinchar a la persona que me tiene que ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estoy tratando de ocupar todo este tiempo más o menos libre? Bueno, pues centrándome en el tema de escribir y, y de producir cosas que pudieran ser beneficiosas o que, si no a corto plazo, porque corto plazo igual es mucho pedir, sí a medio plazo, pudieran generar algún tipo de ingreso. Con lo cual, pues bueno, de momento el tema de vídeos, de promoción y tal cual lo voy a dejar para seguir pensando en eso y tal, pero no es tan urgente. Y estoy con otras cosas que demandan un poco, pues eso, trabajo y redacción y tal, con la esperanza de alejarme un poco de esta sensación de intranquilidad, de nerviosismo, de expectación que se está generando con el tema de la fecha de las analíticas. El problema es que, bueno, es material creativo y el material creativo tiene eso, ¿no? Es fácilmente que te saquen de esa concentración cuando tienes una preocupación, una urgencia, una idea machacona en la cabeza que tal. En cualquier caso, sigue vigente el programa inicial, es decir, darle toda la energía al ejercicio físico, a la naturaleza física de la recuperación física dentro de este aspecto, de, de esto tan grande al final, que es haber caído en una depresión, que tiene muchas aristas y tiene muchas capas y tiene muchos frentes que atacar, ¿no? Primero ese, y sobre todo ahora. Y segundo, habíamos hablado, ¿no?, del tema de trabajo remunerado. Entonces, bueno, si no lo hay, sí pasamos al siguiente escalafón, que sería trabajo que podría ser remunerado, ¿no? Donde, entre otras cosas, pues bueno, también entra la escritura. En la escritura ahora mismo estoy volviendo a leerme mi propio material. Es decir, he empezado a volver a leerme especialmente el último volumen, el sexto, porque, bueno, es bueno de cuando en cuando volver a recordarte las cosas que dijiste y las cosas que hiciste, porque muchas veces tienes la falsa impresión de que lo recuerdas.
Porque evidentemente es una historia que está en tu cabeza, es una historia que has escrito tú, que sabes por dónde va a ir, que sabes... Pero hay veces que los diálogos pequeños, los pequeños matices, una serie de cuestiones más menores se te pasan. Y no recuerdas que fulanito personaje mencionó algo que igual te interesa recordar en este volumen nuevo. Te interesa hacer mención de esto y tal, que si no lo tienes especialmente fresco, pues es posible que se te pase, ¿no? Porque yo tengo el mismo problema que vosotros. Es decir, yo la última vez que leí el sexto libro, pues fue cuando se estaba construyendo y cuando se estaba repasando para poder editarlo. Así que a mí también se me olvidan a veces las cosas, ¿no? Igual menos cosas que a un lector que, bueno, recibe esto de otra manera o lo recibe de manera pasiva, ¿no? Yo soy el agente activo, yo soy el que está construyendo esta historia y por lo tanto, evidentemente, tengo muchas cosas muy frescas. Pero no está mal. Así que bueno, igual ahora mismo no estoy haciendo páginas, pero creo que estoy invirtiendo o que voy a invertir una serie de días en recopilar otra vez, recopilar y refrescar las cuestiones, las últimas cuestiones sobre todo, ¿no? Las cuestiones que se forjan en el sexto libro o incluso le eché un vistazo al quinto también, pero no mucho más. Y entonces quiero empezar a ver si por fin se estabilizan un poco las cosas y me estabilizo yo, que es importante. Es importante no volver a tener estas oleadas emocionales que te desbarajustan y te sacan de cualquier planificación que quieras hacer y de cualquier estructura que quieras hacer, la mandan al carajo. Y puedo terminar, pues eso, encajando los procesos de escritura en un lugar correspondiente y dedicándoles, a ser posible todos los días, un espacio. Pequeño, mediano, grande, lo que me deje el resto de ocupaciones que estén por encima, que ya sabéis cuáles son, ¿no? Ejercicio y trabajo remunerado, para seguir construyendo eso. Eso y alguna que otra cosa que estoy manejando. Y bueno, de momento, como diríamos, apunte del martes, voy a dejarlo aquí. Igual cerramos esta noche si hay algo interesante que añadir.